Buenos días, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al podcast número 108 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de contacto de Ecosistema e-commerce. Y la temática que tenemos reservada en el podcast trata hoy sobre algunos tips y experiencias a la hora de conseguir que el comité de dirección te apruebe un proyecto. Pero antes de ello, comentamos la frase del día. 1 kilo de práctica es más valioso que 1 tonelada de discursos, dicha por Mahatma Gandhi. Y hoy precisamente vamos a unir ambos puntos sobre esta misma frase que se popularizó y que proviene de Gandhi, de hacer discursos y de convencer, porque para hacer discursos e inclinar la balanza a tu favor, también hay una gran parte de práctica a base de las tortas y el feedback que has ido recibiendo a lo largo de los años. No voy a poner aquí en valor la oratoria, algo estúpido teniendo en cuenta que estás escuchando un podcast, sino que vamos a dar unas cuantas sugerencias, tanto a nivel de concepto como de soft skills, para conseguir que el proyecto tenga luz verde. Tan importante es que sea bueno como parecer que sea bueno, ¿verdad? Pues no gastemos ya más palabras porque ¡comenzamos! Y hoy precisamente tratamos sobre esto, sobre el tema de cómo vender un proyecto a un cliente, cómo conseguir un proyecto dentro de tu propia compañía, cómo convencer al que decide, al decisor, a esa persona o ese grupo de personas que, digamos, son los que van a, digamos, decir que sí o que no, como los romanos, como en el circus. De levantar la mano hacia arriba o levantar el pulgar y dejarlo caer hacia abajo. Pues aquí en este momento, en este podcast, creo que es importante un poco hacer esa pequeña reflexión y hablar sobre qué pasa y qué un poco algunos soft skills, algunos trucos, algunas sugerencias a la hora de hacer una presentación, un proyecto a tus jefes, a tu jefe, al comité, a un grupo de, pues no sé, de gente que quiere invertir en tu compañía o incluso también para convencer a los que están dentro de tu compañía para que todos remen en la misma dirección y estén convencidos de que la hoja de ruta que has marcado es la correcta. Y la verdad que a la hora de presentar un proyecto, de presentarlo precisamente, hay que hacer mucho trabajo previo. No es llegar, soltar el elevator pitch y olvidarte, sino que al final tienes que desarrollarlo, sintetizarlo, entenderlo muy bien, concretarlo. Esa síntesis es fundamental. Es tan difícil como hablar mucho, tanto como hablar poco, la verdad. Aunque en este podcast a veces nos enrollemos un poco más de la cuenta. Pero bueno, vamos a hablar sobre precisamente esto, ¿vale? Y a veces hay que tener en cuenta que a lo mejor tu ímpetu, tus ganas, tu excitación no llegue y no acompañe la claridad, la importancia que hay que ir en esa dirección, ¿no? Que hay que desarrollar el proyecto de esta forma o hay que crear una nueva vertical de negocio y puede que estas necesidades no sean compartidas con el resto de la gente que tienes a tu alrededor. Como decía al principio, no solamente hay que ser guapo, sino parecerlo. Y a veces es más importante parecer guapo que ser guapo, sobre todo cuando solo tienes una oportunidad para poder demostrar el valor de lo que tienes entre manos y sobre todo las necesidades y lo que tú has descubierto como algo fundamental de que hay que ir por esa dirección. Y bueno, pues en estas circunstancias hay que decirlo y no basta, y vamos, es algo obvio que nos hemos encontrado todos en mayor o en menor medida, en más y en menos ocasiones. Y sobre todo que a todos nos han rechazado
al igual que en la vida personal, nos han rechazado, nos han dicho que no, y tú a veces, pues en ese momento, piensas que la culpa la tiene el otro porque, vamos, no tiene ni idea de lo que le estabas contando. Pero es que a lo mejor la culpa también es tuya, porque no has sabido explicarle con la suficiente concreción, con la suficiente habilidad o la claridad para explicarle y hacerle entender que tu idea y tu proyecto tiene que ir por esta dirección. Bueno, en efecto, al final, hay veces y muchas veces que una persona o un grupo de personas dependen de que el proyecto, tu tienda online, digamos, la digitalización del negocio, la ampliación de canales, digamos, el cambio de directriz a nivel de canales digitales de un negocio, pues directamente ese grupo de personas que deciden si seguir o no, si levantar la mano hacia arriba, levantar el pulgar hacia arriba o decir ya muerta al gladiador, puede que esta gente posiblemente no tenga los conocimientos técnicos para valorarlo si es la opción más acertada, o es que no lo han entendido. Pues en este caso, muchas veces cuando presentamos un proyecto caemos en la endogamia, ¿no? Que somos un poco endogámicos y presentamos y pensamos que al final todo el mundo sigue tu speech y sigue tu ritmo de conocimientos. Y muchas veces la gente no tiene ese mismo, digamos, conocimiento, ese know-how, ese expertise que tú tienes en el tema. Y tampoco les tienes que culpar de ello. Es decir, al final cada uno es experto en un tema, hay comités de dirección, hay directores que son más expertos en la gestión de personas y conocen diferentes áreas, pero a lo mejor en unas áreas son más expertos que otras. De hecho, a ti, cuando te contratan para un proyecto, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, para, digamos, colaborar con una compañía, consigues un cliente, te contratan por una simple razón, porque tú eres bueno en lo tuyo. Y al final tu jefe, tu director, no tiene más que saber tanto más que tú en un determinado campo, porque a lo mejor es que no te habría hecho necesidad de contratarte a ti. Piensa también eso, ¿no? Yo he tenido jefes que me dejaban más o menos manga ancha a la hora de trabajar. Recuerdo un jefe que me dijo, yo te voy a dar mi opinión, pero aquí el que sabe eres tú, con lo cual vas a decidir tú. Y ese, pues hombre, en esos momentos te llenas y te hinchas y te dices, hombre, por fin alguien con criterio. Pero bueno, en otros casos no suele suceder así. De hecho, lo que pasa sobre todo, que una cosa que he aprendido, es que los buenos jefes se saben rodear de gente que sabe más de ellos en diferentes campos para gestionar y poder crecer los negocios, porque así se crea, así se crece, con la diferencia de criterios, con diferentes conocimientos, y que todos remen en la misma dirección, es como se hacen crecer los negocios, cómo se construyen los business y los e-commerce, nunca mejor dicho, y al final qué es que te justifica que te puedan pagar, ¿vale? Con lo cual, a la hora de trabajar en un proyecto, sobre todo cuando tengo que exponerlo o cuando tengo que conseguir que me lo compran, pues siempre paro en pensar cuál es el tipo de persona que está delante, o que me tiene que dar la luz verde, o que me tiene que decir si sí o si no. Al final es tan importante el proyecto como lo presentas, como la forma de presentarlo. Y ten en cuenta que muchas veces sucede que por pequeños detalles, por tonterías, te pueden echar el trabajo por tierra porque al final no has conseguido dar a entender esa necesidad de priorizar algo que tienes algo encima de la mesa, ¿no? Pues en este punto al final yo tengo claros dos conceptos claves que siempre deben aparecer cuando se presenta un proyecto a un comité o a un jefe o a un grupo de tribunal, ¿vale? Lo importante, hay una parte de soft skills y una parte concreta, racional, y hay que juntar los dos mundos, ¿de acuerdo? Porque sobre todo lo que tienes que hacer es conseguir enamorarles, ¿vale? Es como una relación personal, ¿no? Tienes que cuando, por ejemplo, haces una entrevista también, yo cuando hacía entrevistas hace muchos años, cuando hacía entrevistas para periódicos, siempre buscaba un poco esa complicidad con el entrevistado, de tal forma que al final se estuviera más cómodo, estuviera más relajado y, digamos, la entrevista fuera un poco más en línea, ¿no? Más lineal, con menos confrontaciones. Y aquí en este caso, pues es muy parecido. Al final tienes que conseguir que el enfoque que has hecho de tu tienda online es la opción perfecta. Por ejemplo, quiero cambiar el CMS o quiero cambiar la plataforma. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacer una inversión ahora si estamos facturando?
pues porque esta herramienta nos va a ahorrar más horas, porque con esta plataforma vamos a tener menos caídas de web porque se cae el tráfico, vamos a conseguir mayor frecuencia de compra, vamos a conseguir crecer a nivel internacional. Bueno, al final tienes un montón de argumentos que puedes incluir en tu presentación, pero sobre todo debes de hacerles entender a nivel general esa gente que no tiene tu conocimiento de que es la opción más indicada, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez que tienes claro cuál es un poco ese tipo de persona y cómo es esa, digamos, ese concepto de persona, tienes que adecuar el discurso a ellos, ¿vale? Al final no importa la de horas que lleves trabajando en un proyecto o la de errores que hayas cometido o la de cambios o integraciones que hayas desarrollado. Al final, cuando tienes que entregar un poco ese, como se llama, ¿no? El día de la oposición, el día de te la juegas a una única partida con unas cartas y tus cartas te las vas un poco construyendo, ¿no? Y en ese momento cuando te la juegas, ten en cuenta que la mayoría de las veces, a no ser que estás por ejemplo, si estás en una startup y tienes que vender un proyecto a un grupo de inversores, pues posiblemente haya muchos inversores que a lo mejor conozcan el mercado, pero la idea es tuya, el concepto es tuyo. Al final, si tú estás trabajando en un proyecto durante tanto tiempo y lo tienes muy bien atado y muy bien coordinado y es coherente y tiene números y está desarrollado y está validada la idea de negocio, al final el conocimiento y el expertise lo tienes tú, es decir, ahí tienes esa baza que es muy importante. Y a la hora de trabajar, ten en cuenta sobre todo dos puntos importantes que siempre debes tener a la hora de presentarlo. Y si no los tienes, debes tratar de incluirlos, repasarlo bien, porque si no, al final las posibilidades de éxito de que te dé luz verde, pues van a cambiar sustancialmente, ¿vale? Y tengamos en cuenta que esto al final no es una fórmula perfecta, y porque sucede igual que en el mundo de los negocios, en el mundo de las tiendas online, que depende muchas veces de factores externos y del factor de la suerte, porque al final, por ejemplo, dígase que el tomador de la decisión, que digamos que ha pasado una mala noche, ha tenido un niño hace 6 meses y no le ha dejado dormir en toda la noche, pues tiene un humor o una capacidad de atención más limitada que otros días, y en este caso pues tiene un humor de perros, pues ahí pues tienes un poco el público un poco más difícil, ¿no? Como un humorista que va a hacer un monólogo y el público pues no se ríe con los chistes. Bueno, pues el primer factor importante de toda presentación es el efecto wow. Sí, y yo también le puedes llamar de otra forma, eureka, como sale en la película de Interestelar. Bueno, pues es ese momento en el que todo cobra sentido de repente, cuando estás desarrollando el prototipo, cuando estás analizando el mercado, cuando encuentras sobre todo esa diferenciación, esa fortaleza única que da valor y sentido a todo, y es maravilloso. De hecho, a mí me ha pasado varias veces. Yo, por ejemplo, cuando he estado analizando, sobre todo, hay una frase, no me acuerdo quién lo dijo, de si tengo 6 horas para cortar un árbol, me tiro 5 horas afilando el hacha, ¿no? Pues un poco parecido cuando realizas un análisis de un proyecto y lo empiezas un poco a desarrollar. Que ese análisis y diagnóstico que realizas es lo que más tiempo te lleva. Pues al final, en varios de esos proyectos, cuando me ha tocado la hora de presentarlo a un comité o a un tribunal, al final, después de realizar todo tipo de segmentaciones, de valoraciones, fortalezas de cada competidor, a veces me salía el momento cuando ponías todo, digamos, en gráficos o tangiblemente lo aterrizabas fuera de los números, con gráficas, a veces aparecía ese maravilloso espacio en blanco donde nadie ataca esa franja y que además es súper rentable y en crecimiento. Y ahí dices, ahí va, si he descubierto un Blue Ocean, si he descubierto un mercado nuevo, he descubierto una vertical, una especialización, un micronicho súper rentable que nadie está tocando, que nadie está atacando, que nadie está tocando, y que tenemos una capacidad disponible para poder meternos manos a la obra con ello en el corto o medio plazo, con lo cual ese momento, digamos que cuando haces el efecto wow, cuando dices, y aquí es donde se demuestra todo, es que enfocas luego la estrategia teniendo en cuenta todos esos inputs.
Y ese efecto wow es importante, es fundamental, porque al final el cliente, los superiores, el tribunal, el comité no van a recordar en absoluto la presentación, por mucho que te hayas trabajado, por mucho que hayas incidido, porque al final los cerebros son limitados y el disco duro se va gastando y cada día nos cuesta más meter más datos, ¿no? Bueno, pues al final se van a quedar solo con algunos tips que irán olvidando según transcurran las semanas. Pero tienes que aprovechar ese momento, wow, ¿vale? Con el que se van a quedar totalmente, digamos, anodadados y que van a enamorarse de tu proyecto y que te van a dar el ok a la operación. Y tienes que enfatizarlo, tienes que denotarlo, tienes que ponerte encima de la mesa si hace falta para poder explicar y mostrar que realmente este es el momento culmen, el cenit de toda presentación y de transmitir esa importancia de ese momento, y que a partir de esa ola, a partir de ese, digamos, ese espacio en blanco o esa foto o ese concepto o esa demostración, ese número, es que a partir de ahí todo lo demás cobra sentido. Vale, y hablando de números, que sí, el efecto wow está muy bien, pero que, importante, el segundo punto, fundamental, es que toda presentación debe tener los números bien atados, bien construidos, con coherencia, con criterio, y todo proyecto debe estar siempre sustentado por cifras, operaciones que lo hagan realizable, sostenible, realizable en tiempo y forma, que sea real, ¿vale? Que no sea, digamos, una paja mental que te has ocurrido y que directamente no tienes ni idea de por dónde va a salir o cuánto va a costar el proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, fundamental, importante, que el beneficio obtenido debe de ser tangible para poder justificar todo ese esfuerzo que vas a realizar tanto tú como el resto de otros equipos. Los números tienen que dar esa consistencia y fortaleza a tu momento wow, a tu proyecto. Las estimaciones de ingresos y costes, los detalles de las operaciones, el cash flow, digamos los beneficios, el punto de equilibrio, el breakpoint, para que al final que tu proyecto no se quede allí en ese cajón de dudas, opciones, de posibilidades, ¿no? Si no tienes los números bien trabajados, bien cuidados, bien atados, para poder tener en cuenta, para poder justificar dudas o las preguntas que te puedan hacer, en el momento que uno de los números tambalea, te pueden hacer sacar los colores y ahí el proyecto ya se desinfla totalmente. Con lo cual, en resumen un poco de todo esto, debes de tener esa lucidez, debes de tener ese momento de diferenciación, sobre todo debes de mostrar la luz, ¿vale? De tu proyecto, de tu momento, de esa oportunidad espectacular que tiene, que se suban al barco y de que naveguen contigo hacia un mundo lleno de posibilidades. Sobre todo al final tienes que sorprender a los que tienen delante. Están cansados de ver proyectos, de ver opciones, de ver alternativas. Están un poco en su día a día y sobre todo les gusta que les acompañen con un proyecto, con una propuesta que sea interesante y que al final también la ilusión y la emoción que has trabajado y que la transmites también es fundamental. Debes sobre todo ir con esa buena actitud, con decisión, con claridad y no andarte con las ramas. Al final nadie mejor que tú sabe de ese proyecto porque al final lo has trabajado tú, y una vez sorprendas con ese efecto wow, los números consistentes le darán esa fortaleza y mayor valor a tu proyecto. Y ahí pueden decirte que por tema de presupuestos o es momentos puntuales, no te puedan decir, oye, pues sí, vamos adelante, sí quiero, me encanta. Pero bueno, en esos momentos en los que debes hacer más ahínco de poder, digamos, avanzar con esa idea, ¿no? Si realmente crees con ella. Y bueno, también hay trucos. Si ves en ese momento que alguien te sonríe y según vas avanzando con la presentación, pues ya un poco ves ese buen camino, ¿no? Y esa concreción a la hora de mostrar tanto tus cifras como tu diferenciación, como tu efecto wow, harán que tu proyecto pueda tener esa luz verde. Así que ya con esto llegamos al final de cómo conseguir convencer a un tribunal, a un grupo de personas o al que tiene la capacidad de decisión para poder seguir avanzando con un proyecto online y con un e-commerce.
Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.